Hola, bendiciones, ¿cómo se encuentra en este día? Que te habla Dani Pereira del Ministerio Internacional Revelando su Gloria. Estoy aquí para compartir un pensamiento de sabiduría que creo que mi corazón va a ser de inspiración, de fortaleza y de transformación. Estamos todavía hablando bajo el tema Somos Iglesia. Somos Iglesia. En Mateo capítulo 16, Jesucristo declara algo muy poderoso y responde a la revelación que el Padre puso en el corazón de Simón Pedro, diciendo que Jesucristo, Él es el Hijo de Dios y Él es el Mesías. Y Jesús dijo, voy a edificar mi iglesia sobre esa revelación, sobre esa poderosa verdad. Y Jesús edificaré mi iglesia, y por cuanto Jesús está edificando su iglesia, las puertas del infierno no pueden detener la iglesia. Y una iglesia que está siendo edificada con el diseño original del Padre, con el diseño original de Jesucristo, el diseño original del Espíritu Santo, es una iglesia imparable, es una iglesia poderosa, es una iglesia que sigue avanzando el reino, sigue estableciendo el reino, sigue siendo luz y sigue siendo sal en sus generaciones. Cada generación, cada tiempo la iglesia ha tenido desafíos, ha tenido circunstancias difíciles, pero la iglesia siempre ha sido más que vencedor, más poderosa. Pero hemos visto que muchas personas que son parte de la iglesia han dejado de avanzar el reino, han dejado de ser luz, de ser esperanza, de ser esas personas que hagan la diferencia y dejan un legado espiritual aquí en la tierra. Y lo vemos con Israel. Dice, cuando Josué murió, se levantó una generación que no conoció a Dios y que no sabía las obras que Dios había hecho. Y entonces esa generación comenzó a ir en pos de falsos dioses. Y lo hemos visto también, esa triste historia donde hay una generación apasionada, viendo cosas grandes, una iglesia poderosa, pero de momento el liderazgo no sabe cómo transferir ese legado a la próxima generación, no sabe cómo equipar y entrenar a esa próxima generación para que continúe el avance del reino en la tierra. Pero yo creo que edificando, entendiendo que Cristo es que edifica la iglesia, y por cuanto es la iglesia de Cristo, Él tiene el derecho, la autoridad de cómo se debe edificar la iglesia. Y claro, aquí en este libro poderoso, la palabra de Dios, se encuentran estos principios poderosos. Y una de las cosas que hemos hablado, 3 cosas que se edifica la iglesia, y cada una de ellas tiene profundidades. Se edifica la iglesia con el evangelio de Cristo, se edifica la iglesia con los dones del Espíritu Santo y se edifica la iglesia con los dones ministeriales, el equipo ministerial que Cristo mismo constituyó en Efesios capítulo 4 al 11, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, para que equipen y perfeccione a los santos en la obra del ministerio. Cuando vemos que escasean estos 5 ministerios dentro del cuerpo de Cristo, especialmente hay gente todavía no cree en el ministerio apostólico y profético. Entonces están edificando la iglesia con el ministerio evangelístico, pastor y maestros. Entonces una iglesia que es edificada con solamente estos 3 ministerios no va a ser una iglesia eficacia, no va a ser una iglesia poderosa, porque Cristo mismo constituyó, dice el apóstol Pablo, algunos apóstoles y profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que estos 5 ministerios edifiquen la iglesia poderosa de Jesucristo. Y cuando escasea estos 5 ministerios dentro de una organización, un concilio, una denominación, vemos que ese concilio, esa iglesia deja de ser la iglesia eficacia en su comunidad y en su mundo. Así que tenemos que volver al origen de cómo Dios estableció la iglesia y cómo se edifica la iglesia. Tú no edificas la iglesia como tú quieres. O sea, hay gente en liderazgo, pastores, en posición de liderazgo, que ellos piensan que por cuanto no lo dicen de esta manera, en mi iglesia, pero la manera como usted edifica la iglesia, usted lidera la iglesia, usted está diciendo en otras palabras que es su iglesia, que es su iglesita. Y está edificando basado a tu opinión, a tu criterio, a tus tradiciones, a tus normas, a tu religiosidad. Y por eso es que tu iglesia ha perdido eficacia en la ciudad, en la comunidad. El mayor testimonio que tú puedes dar es con la gente que no conocen a Dios. Vemos a Jesucristo en la tierra, que multitudes se acercaban a Él. Mucha gente, aún pecadores, se acercaban a Él. Y si estamos edificando la iglesia
con el Evangelio de Cristo, con los dones del Espíritu Santo y con los 5 ministerios, ¿sabe algo? La gente inconversa, la gente que está herida, la gente que está sin esperanza y sin fe, van a ser atraídas a tu iglesia. Así que no solamente mira el nivel de madurez de tu iglesia basado a la actividad espiritual que sucede dentro de la iglesia, que es bueno, lo sobrenatural que sucede dentro de la iglesia, sino gente están haciendo atraída a tu iglesia. Tu iglesia tiene una cultura poderosa del reino que atrae gente a la presencia de Dios. Porque si Jesús está siendo edificado en ese lugar, el nombre de Jesús es glorificado, su nombre es predicado, su espíritu está siendo manifestado y los 5 ministerios están siendo activados en ese lugar, ¿sabe algo? Esta iglesia va a traer personas al reino poderoso de Dios.